Dicen que la religión nació para salvar al hombre, pero ¿y si en realidad nació para domesticarlo? ¿Y si las promesas del cielo fueron la mejor excusa para mantener a las masas tranquilas, obedientes y dormidas, mientras unos pocos se quedaban con el poder, el oro y la gloria? Desde que el ser humano miró al cielo y se preguntó, ¿por qué?, hubo alguien dispuesto a responderle. Pero esas respuestas nunca fueron gratis. Siempre vinieron con condiciones, con reglas, con castigos, con templos y con sacerdotes que decían tener la voz de Dios en sus labios. Así, poco a poco, el hombre dejó de mirar dentro de sí para mirar hacia arriba. Dejó de escuchar a su alma para escuchar a un púlpito, y el espíritu se convirtió en un negocio. La religión prometió salvación, pero sembró culpa. Prometió amor, pero sembró miedo. Prometió libertad, pero impuso cadenas invisibles más fuertes que cualquier prisión. Y hoy, siglos después, seguimos repitiendo el mismo guión. Trabaja, sufre, obedece, y quizás algún día, si eres lo suficientemente sumiso, te ganarás un pedazo de cielo. Pero dime algo, ¿de qué sirve un cielo prometido si en la tierra vives de rodillas? ¿De qué sirve una fe que no te despierta, sino que te duerme? ¿De qué sirve rezar con los ojos cerrados si lo haces para no ver la verdad? Desde los imperios antiguos hasta las naciones modernas, la religión ha sido la herramienta más perfecta de control social. No necesitas cadenas si logras que el esclavo ame su prisión. No necesitas látigos si logras que crea que el dolor lo acerca a Dios. Y no necesitas soldados si logras que el pueblo se arrodille voluntariamente ante una cruz que no entiende. Piensa en esto. El faraón tenía sacerdotes, el rey tenía iglesias, el emperador tenía templos, y todos ellos, sin excepción, utilizaron la religión para justificar su dominio, para convencer al pueblo de que su sufrimiento era voluntad divina, para hacerles creer que su pobreza era una prueba y que su obediencia los haría dignos del cielo. ¿Te suena familiar? Porque hoy el discurso sigue siendo el mismo. Solo cambió el escenario, los nombres y los símbolos. Ahora la religión viste de traje, habla con dulzura y predica en pantallas. Pero su mensaje sigue siendo igual de conveniente para los poderosos. Obedece, calla, cree y no cuestiones nada. El problema no es creer en Dios. El problema es creer que necesitas intermediarios para encontrarlo. El problema es que confundimos espiritualidad con religión. Confundimos fe con fanatismo y confundimos despertar con adormecimiento. Mientras el mundo se quema en guerras, injusticias y mentiras, millones siguen creyendo que su deber es esperar un milagro, no crearlo, que su misión es rezar, no transformar, que su destino está en manos de otros, no en las suyas. Y así, generaciones enteras nacen, viven y mueren sin descubrir el poder que habita dentro de ellas, porque desde pequeños se les enseñó a tener miedo, miedo a pensar, miedo a preguntar, miedo a dudar, miedo a descubrir que quizás Dios no está en los templos, ni en los libros, ni en los rituales, sino en su propia conciencia. Los imperios religiosos aprendieron a dominar con tres armas: la culpa, para quebrar tu espíritu; el miedo, para controlar tu mente; la esperanza ciega, para que nunca intentes cambiar tu realidad. Te enseñaron que naciste pecador, para que siempre te sientas en deuda. Te enseñaron que cuestionar es pecado, para que nunca pienses por ti mismo. Te enseñaron que el sufrimiento es noble, para que aceptes la injusticia. Y te enseñaron que tu recompensa llegará después de morir, para que jamás reclames la vida que mereces ahora. ¿Lo ves? Es la trampa perfecta. Una cárcel invisible donde las rejas son los dogmas. El carcelero es la culpa y la llave está en tus manos. Pero nadie te dijo que podías usarla. Mira a tu alrededor.
¿Ves cuántas personas viven postradas, esperando señales del cielo mientras su vida se desmorona? ¿Ves cuántos se arrodillan cada noche pidiendo salvación mientras ignoran que su espíritu ya está encadenado? ¿Ves cuántos creyentes aman más a su religión que al prójimo? La religión moderna no busca tu libertad, busca tu sumisión, porque un alma libre no teme, no obedece, no se deja manipular, y eso para los poderosos es peligroso. Por eso el verdadero despertar no está en el templo, está en el cuestionamiento. No está en repetir oraciones, sino en entenderlas. No está en seguir dogmas, sino en vivir con conciencia. Porque la espiritualidad es revolución, mientras que la religión es domesticación. Quizás esta sea una verdad incómoda, pero es una que necesitas escuchar. No naciste para ser un esclavo espiritual. No naciste para vivir arrodillado ante altares ajenos. Naciste para descubrir que el verdadero templo está dentro de ti, que el verdadero Dios no exige sumisión, sino despertar, y que la fe auténtica no te duerme, te libera. Así que deja de buscar a Dios donde otros te dicen. Encuéntralo en la bondad, en la verdad, en el amor, en tu propio corazón. Y cuando lo hagas, entenderás que jamás lo perdiste. Solo lo habías entregado a quienes se aprovecharon de tu fe. Ahora que ya ves cómo usaron la religión como anestesia espiritual, prepárate para descubrir cómo moldearon tu mente, tu moral y tu historia para mantenerte dormido sin que te dieras cuenta, porque lo que viene va a sacudir tu alma. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas. Ha sentido miedo ante lo desconocido, y en ese vacío nacieron los dioses. Pero lo que empezó como un intento de comprender el misterio terminó convertido en una herramienta para someterlo. Las religiones institucionalizadas se transformaron en la maquinaria más eficaz para moldear conciencias, silenciar rebeldías y programar obediencias. Porque cuando un pueblo cree que su sufrimiento es voluntad divina, deja de luchar. Cuando se le convence de que la pobreza lo acerca al cielo, deja de cuestionar a quienes viven en palacios. Y cuando se le enseña que su única salvación vendrá después de la muerte, se resigna a vivir arrodillado durante la vida. Las masas no se controlan con espadas, se controlan con templos, no con látigos, sino con sermones, no con cadenas de hierro, sino con cadenas mentales. La religión, en su forma más manipulada, se convirtió en el opio más refinado del alma, un sedante emocional que promete paz mientras instala sumisión, un calmante para el miedo, pero también una jaula para el pensamiento. Cada gran imperio necesitó un dios. Egipto tenía a sus faraones divinizados. Roma abrazó el cristianismo cuando comprendió que era más útil tener ciudadanos obedientes que rebeldes. Los reyes fueron ungidos por gracia divina y los sacerdotes se convirtieron en los porteros del cielo. El poder descubrió algo genial y perverso. Si haces que el pueblo adore al cielo, nunca mirará al trono. Si convences a las masas de que Dios eligió a sus gobernantes, no necesitarás ejércitos para sostenerlos. Si transformas el dogma en ley, habrás encerrado al alma antes que al cuerpo. La religión se volvió entonces un instrumento político, un filtro para definir lo correcto y lo incorrecto, lo santo y lo profano, lo permitido y lo prohibido. Y así, la libertad interior fue sacrificada en nombre de la salvación. Uno de los mecanismos más eficaces de control espiritual ha sido la culpa, convencer al ser humano de que es indigno, impuro, pecador desde su nacimiento, hacerle sentir que necesita un mediador, un templo, un ritual para ser perdonado, que solo a través de una institución podrá ser digno del amor divino. La culpa crea dependencia, y un pueblo culpable es un pueblo dócil. La religión, manipulada, enseñó que dudar es pecado, que cuestionar es rebeldía,
y que pensar por uno mismo es una ofensa al Creador. Así, millones fueron programados para obedecer dogmas sin comprenderlos, repetir oraciones sin sentirlas y venerar imágenes sin entender su simbolismo. Y donde la culpa no bastaba, el miedo completó la obra, el miedo al castigo eterno, el fuego, las tinieblas, el tormento infinito. ¿Qué mente se atreve a dudar cuando se le amenaza con el infierno? ¿Qué corazón se atreve a rebelarse si cree que Dios mismo lo condenará? El miedo es el arma más poderosa del control espiritual, porque paraliza, somete, infantiliza, y cuando temes al infierno, obedeces cualquier cielo que te vendan. Así fue como las religiones manipularon la conciencia colectiva, con promesas de gloria futura y amenazas de condena eterna. La fe se volvió un contrato de servidumbre espiritual, pero la verdadera conexión con lo divino no necesita intermediarios. No se compra con limosnas, ni se gana con rezos repetidos. La espiritualidad auténtica nace del silencio, del amor, de la conciencia despierta. No requiere templos porque el templo eres tú. No necesita profetas porque la verdad habla dentro. No exige miedo porque el amor es su lenguaje, y eso es precisamente lo que temen los sistemas religiosos. Un ser humano que se descubre libre, que comprende que Dios no está fuera, sino dentro, porque un alma libre ya no puede ser manipulada, porque un espíritu consciente no teme al infierno, ni necesita del cielo. Por eso te enseñaron a rezar, pero no a meditar, a obedecer, pero no a sentir, a confesar, pero no a comprender. La religión institucional te dice qué pensar. La espiritualidad interior te enseña a observar. Hoy muchas religiones se han convertido en negocios. Los templos son empresas, los fieles son clientes, y la salvación es un producto. Te venden milagros, te alquilan esperanzas, te cobran diezmos por promesas. Predicadores con trajes de seda que piden donaciones a cambio de bendiciones. Líderes que viven en mansiones mientras sus seguidores duermen en la pobreza. Religiones que predican humildad, pero acumulan riquezas, que hablan de amor, pero siembran división, que prometen cielo, pero fabrican infiernos en la tierra. Y aún así, millones siguen fieles, porque su fe es auténtica, pero su guía es falsa. No confundas fe con religión. La fe es una llama interior, un impulso sagrado que te conecta con el misterio de la vida. La religión es una estructura externa, diseñada muchas veces para dirigir esa llama hacia sus propios intereses. La fe libera, la religión institucional ata. La fe une, el dogma divide. La fe transforma, el ritual adormece. La paradoja es que muchos buscan a Dios dentro de una jaula, buscan la libertad a través de cadenas, y no comprenden que el Creador nunca quiso esclavos, sino seres conscientes. Cuando abres los ojos entiendes que la religión fue una escuela, no un destino, que las escrituras son mapas, no cárceles, que los profetas fueron mensajeros, no ídolos, y que el verdadero Dios, el que habita en todo, jamás quiso templos de piedra, sino corazones despiertos. La religión te enseñó a mirar hacia el cielo. La verdad te invita a mirar hacia adentro, porque cuando conoces tu esencia, comprendes que nunca fuiste separado de lo divino, y que la mayor herejía no es dudar de los dogmas, sino olvidar quién eres. La religión fue el sueño largo de la humanidad, un sueño lleno de símbolos, mitos y rituales, pero también de sombras, miedo y manipulación. Y ahora, en esta era de confusión y ruido, ha llegado la hora de despertar, no para destruir los templos, sino para entenderlos, no para negar a Dios, sino para reencontrarlo más allá de los muros, los libros y las voces humanas, porque la verdad no está en las manos que te apuntan al cielo, sino en el silencio que habita dentro de ti. Por siglos, los hombres se arrodillaron ante imágenes talladas por otros hombres,
Temieron palabras escritas por manos humanas y obedecieron voces que se decían portadoras de lo divino. Así el espíritu fue encadenado no por hierro, sino por la ilusión de que la verdad estaba afuera, de que la salvación dependía de alguien más, de que el amor de Dios era condicional, negociable, reservado a unos pocos. Y mientras tanto, el verdadero templo, el que late en cada corazón, fue olvidado. La religión convirtió la búsqueda en obediencia, la duda en pecado, la libertad en rebeldía. Y así, el fuego interior de la conciencia se fue apagando, reemplazado por rezos sin alma y ritos sin sentido. Pero llega un momento, un instante sagrado, en el que el alma ya no soporta más dormir. Ese llamado no grita, susurra, no impone, invita. Y cuando lo escuchas comprendes que la voz de Dios nunca fue un trueno en el cielo, sino un eco suave en tu pecho. No está en las alturas, sino en la profundidad. No en los templos, sino en tu mirada. No en las promesas de otros, sino en tu propia experiencia. Cuando el alma escucha este llamado, entiende que ningún libro puede contener la inmensidad del amor divino, que ninguna institución puede administrar lo infinito, y que ningún hombre tiene el poder de otorgarte la salvación que ya habita en ti. Es entonces cuando la fe se vuelve viva, cuando deja de ser creencia para convertirse en certeza, no porque alguien te la haya enseñado, sino porque la sientes. El despertar espiritual no es rebelión contra Dios, es rebelión contra la mentira que te separó de Él. No es negar la fe, es rescatarla de las manos de los mercaderes. No es destruir lo sagrado, es reconocerlo en todo, en una flor, en un niño, en el silencio, en tu propio aliento. Cuando despiertas ves con claridad, no naciste pecador, naciste divino. No estás separado, estás unido. No estás perdido, solo dormido. Y despertar no es una blasfemia, es el acto más santo que puedes realizar. Entonces los ídolos caen. Los dogmas se disuelven como sombras al amanecer. Comprendes que la verdad no necesita guardianes, que la sabiduría no se compra y que la fe no se mendiga. El alma libre no necesita intermediarios, porque su oración es su vida misma. Camina con humildad, ama sin condiciones y confía en el misterio que la habita. Y aunque el mundo le grite hereje, ella sonríe, porque ha recordado quién es. Y cuando recuerdas quién eres, ninguna amenaza de infierno puede asustarte, porque sabes que el cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia. En el silencio profundo, cuando las voces de los hombres se apagan, escuchas la voz del todo, y entiendes que el Creador nunca quiso templos de piedra, sino corazones despiertos. Nunca quiso sumisos, sino seres libres. Nunca quiso miedo, sino amor. Entonces miras al cielo y ya no lo ves lejano, lo ves dentro, en cada latido, en cada respiración, en cada mirada sincera. Descubres que el alma no necesita ser salvada porque nunca estuvo perdida, solo olvidada, y que despertar es recordar lo que siempre fuiste, una chispa del infinito, una expresión del amor eterno. La verdadera religión no tiene nombre, no tiene templos ni dogmas. Es el arte de vivir con conciencia, de amar con pureza, de caminar en verdad. Su escritura está en el viento, su altar en la tierra, su oración en la acción justa y su fe en la mirada compasiva. Allí donde hay amor, allí está Dios. Y donde hay miedo, solo hay sombra. Hoy, millones siguen dormidos, adorando símbolos y repitiendo palabras sin alma. Pero tú has sido llamado a despertar, a soltar las cadenas invisibles, a mirar hacia adentro, a encender la luz. No necesitas permiso, no necesitas mediadores. La puerta al infinito está en ti. Camina con humildad, habla con verdad, ama con totalidad, y descubrirás que el cielo nunca estuvo arriba, sino dentro de ti, porque cuando eliges la verdad sobre el miedo, la conciencia sobre la obediencia y el amor sobre la culpa,
Entonces, el universo entero se arrodilla ante tu luz. No naciste para arrodillarte ante templos, naciste para convertirte en uno. Y cuando lo entiendes, el mundo deja de ser cárcel y se convierte en santuario.